Hermanos, buenos días. Ya salió el sol. Ya salió el sol. Así que quien había pensado regresar a su casa, meterse en las cobijas, prender la tele y tomar champurrado o café y pan, ya se le cebó. Se le cebó. Ya salió el sol. Así es que, pues ni modo, a trabajar. ¿Verdad que sí? Qué bueno, gracias a Dios que ya salió el sol, hermano. Estuvo toda la noche. Estuvo toda la noche lloviendo. Y así con lluvia y frío, hay algo que sucede con nuestros nuevos propósitos de año nuevo. Con lluvia y frío no dan ganas de levantarse. ¿Alguien de ustedes hizo su propósito de año nuevo, ahora sí hacer ejercicio y salir a correr? Pepe, ¿y lo has cumplido? Hasta la fecha lo estamos intentando. Lo estamos intentando, dice. ¿Y tú, Alex? Sí, sí, no. Sí has ido. Has ido, pero ¿sí has cumplido? Sí. Bueno, yo no hice ese propósito, hermanos, pero sí quise. Dije, no lo voy a escribir porque si lo escribo me voy a sentir más obligado. Y como no me he sentido más obligado, pues no he podido, no he salido. Fui una vez y dije, ay, qué bien se siente, pero después ya no volví a ir. Pero les prometo, hermanos, que a lo mejor para sí cumplir ese propósito, le voy a hacer como la vez pasada, donde sí lo estaba cumpliendo. Me voy a grabar cuando vaya a correr y voy a tomarle una foto a mi reloj para que vean cuánto tiempo corrí. Y así ya, si lo ven públicamente, ya pienso y digo, van a decir, hoy no corrió y así, ¿verdad? Y así ya me voy a obligar yo psicológicamente a correr, ¿verdad? Hermanos, sin cambiar de tema y hablando de correr, déjenme les digo qué pasó esta madrugada. Eran las 2:30 de la mañana cuando mi hija Fer despertó vomitando. Y vomitó otra vez, y vomitó otra vez, y luego le dio diarrea. Y luego empezó a temblar, y así toda la noche, hermanos, hasta ahorita en la mañana, como a las 9 otra vez volvió a vomitar, ¿no? Ahí está mi esposa haciéndole la lucha, ¿no? Dándole su medicina. Y por eso no vinieron, se fueron al doctor. Pero yo me puse a pensar en la madrugada en algo que dijo el hermano Juan cuando empezamos. Él dijo que cuando uno está enfermo es cuando es más consciente de la brevedad de la vida. Esa enfermedad, pues sí, realmente es difícil. Al ver yo a mi hija así, convaleciendo, se dice, ¿no? Débil, con miedo. Yo me puse a pensar en lo que dijo el hermano Juan, la vida es muy breve. Pues mi hija no se va a morir de lo que trae, no se va a morir de lo que trae. ¿Es duro? Sí. ¿Es difícil? Sí. Y eso es más difícil que salir a correr, ¿verdad que sí? Me puse a pensar en eso y dije, esto realmente es difícil, la enfermedad, y estamos dispuestos a soportarlo. Y luego yo dije, ¿y por qué no estoy dispuesto a soportar salir a correr? 15 minutos, 20 minutos, el asunto es que salga y vaya evolucionando con mi disciplina, ¿verdad? A lo mejor es el placer. Y en esta mañana, hermanos, para predicar, yo quisiera que ustedes reflexionaran sobre correr, ¿sí? Porque la Biblia habla de correr también, pero no salir a correr al parque, hermanos. Y yo creo que si estoy dispuesto a salir a correr al parque un poquito, a lo mejor eso contribuye a que yo esté dispuesto a correr en serio la carrera que dijo Dios que tenemos nosotros por delante. Y de eso quiero hablarles esta mañana, de la carrera que nosotros tenemos, cada uno de nosotros. Aunque usted no se haga como propósito salir al parque, usted tiene una carrera. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12.
Nada más vamos a ver 2 versículos, hermanos, que están bien facilitos. Les voy a contar cuál es la historia de estos 2 versículos, ¿ok? Resulta que esta carta de Hebreos se escribe, hermanos, con una urgencia. Es una predicación la carta. La carta de los Hebreos se escribe con una urgencia. Muchos cristianos de la comunidad judía estaban renunciando a ser cristianos y estaban volviendo atrás. Ahora, déjeme le digo qué significa eso. No se parece eso mucho a lo de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si usted se pelea conmigo y ya no viene a la iglesia, se va a ir a otra. ¿Verdad? Bueno, aquí no. Los cristianos pertenecían a una comunidad y no había otra. Entonces, cuando ellos volvían atrás, literalmente volvían atrás. En otras palabras, hermanos, cambiaban de ser cristianos a volverse enemigos de Cristo. Se burlaban de la muerte de Cristo. Entonces, eso no se parece mucho a nosotros. Pero sí hay personas que vuelven atrás. La otra circunstancia que había es que había muchos cristianos en la iglesia que iban a escuchar esta carta. Y el escritor había identificado que los que vuelven atrás, muchos, volvían atrás por 2 razones. Una de ellas es que eran cristianos ignorantes, niños, inmaduros. Ignorantes porque de ese tipo de cristianos actuales que no leen su Biblia, que no saben versículos de la Biblia, que faltan mucho a la iglesia, que no han tomado un curso, que no se les ha quedado nada. Y esos cristianos ignorantes, cuando vienen los problemas a su vida, sabiendo nosotros que la Biblia te ayuda, te capacita para enfrentar los problemas, estos cristianos ignorantes no sabían y no enfrentaban sus problemas con la sabiduría de Dios. Pero por otro lado estaban otros cristianos, y esta es la segunda razón por la que podían volver atrás, que sí eran cristianos que habían perseverado, que habían aprendido, que habían crecido, pero la presión del sufrimiento por ahora ser cristianos, híjole, era un dolor grande, que ocasionaba que muchos se volvieran atrás y la gente decía, mejor no. Uno de esos sufrimientos usted lo puede rastrear en el capítulo 10, pero no vaya para allá. Dice el escritor, traigan a la memoria los días pasados en los cuales sostuvisteis gran combate de padecimientos y sufristeis el despojo de vuestros bienes con gozo, dice. Y llegaron a ser espectáculo al mundo. Imagínense cómo había sido la presión, que la gente los había considerado como un espectáculo. O sea, se habían burlado de ellos y se habían aprovechado de ellos. Entonces esa presión también ocasionaba que dejaran de ser cristianos. Y en el capítulo 12 el escritor lo que quiere hacer es exhortarlos a que no vuelvan atrás por ninguna razón, ni por ignorantes, ni por la presión del sufrimiento. Mire cómo dice el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos versículos están bien fáciles de entender, hermanos, si usted considera el contexto que ya le platiqué. A lo que voy es que usted va a tener presiones para volver atrás. Una de esas es su ignorancia, por eso no deben ser ignorantes.
Y la segunda es el sufrimiento. Y esa es la expectativa con la que nos vamos a quedar. ¿Aguantará o no aguantará? ¿Soportará? ¿Perseverará? ¿Volverá atrás? Ojalá que no. Como ustedes saben, mi trabajo es explicarles la Biblia, hermanos, y les voy a explicar estos dos versículos bien fáciles, porque tienen una estructura bien sencillita. La idea principal con la que ustedes se tienen que quedar, si quieren apúntenla o subrayenla, está en el versículo 1. Corramos la carrera que tenemos por delante. Esa es la idea. Esa es la idea. Al final de esta predicación usted se tiene que ir con esa idea. Usted tiene que seguir corriendo. Si usted es cristiano y entró en esta carrera, usted no se puede rendir. Tiene que correr. Porque la carrera es el único camino que tenemos para adelante, ¿no? John Maxwell cita una frase recurrentemente en sus libros que dice, no es de él, es de otro escritor, que dice, el futuro es el único lugar al donde tenemos que ir. Es incierto, no lo sabemos, pero no tenemos otra opción porque es el único lugar a donde tenemos que ir. El asunto aquí es que nosotros sí tenemos una meta, hermanos. Sí la tenemos. Por eso tenemos que correr, no podemos volver atrás. Yo realmente espero, hermanos, que para el otro domingo ustedes estén aquí. Y yo realmente tengo la esperanza, no la fe solamente, tengo la esperanza, hermanos, de que en 5, en 10 años sigamos juntos. A lo mejor no aquí, porque a lo mejor en este año, a lo mejor ya no estamos aquí. Pero sí que sigamos juntos. Yo tengo esa esperanza porque usted sí siguió corriendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a dejar de correr. Yo no voy a renunciar. Y no voy a renunciar no porque sea predicador, hermanos. No es esa la razón. No voy a renunciar porque yo hice una promesa. Hice un pacto con Dios. Soy responsable delante de 3 predicadores que me hicieron predicador. Y esa presión no me deja renunciar tampoco. El otro día la hermana Marta me dice, oiga hermano, usted, ¿cómo me dijo? ¿Se acuerda hermana de esa pregunta? ¿Usted ha pensado? No, me hizo otra pregunta. ¿De la vida? De la vida, ey. A ver, ¿qué me dijo? Creo que le pregunté que si a usted le ha pasado por la mente cansarse de la vida. Cansarse de la vida. Y yo le dije, no hermana, no he pensado eso, pero sí he pensado muchas veces dejar de ser predicador. Un montón, ni se imaginan cuántas. A lo mejor más que las que ustedes han pensado dejar de trabajar. Pero no puedo renunciar. No puedo renunciar porque hay una presión sobre mí que no me deja renunciar. Y ustedes no deben de sentir solo esa presión, sino deben de sentirse inspirados para seguir adelante. Entonces esa es la idea, hermanos. Ustedes tienen que correr la carrera que tenemos por delante. La tienen que correr. Y el escritor primero nos da 2 razones para correr esa carrera. Si ustedes toman apuntes, aquí le pueden poner 2 razones para correr. Y lo que sigue es la argumentación para convencerlo de que usted corra. La primera razón es que nosotros sí podemos. Esa es la primera razón. Fíjese cómo dice el versículo, por tanto, nosotros también. Si nos va a exhortar a correr, nos dice, nosotros también. Ese también es porque está sumando algo, ¿verdad? También, ¿verdad? Tenemos hermanos de este lado y también de este lado, ¿verdad? Estamos sumando. Nosotros sí podemos. Ahora, ¿por qué dice el escritor ese nosotros también? Porque en el capítulo 11 habló de otros que ya corrieron. Otros que ya corrieron. Miren, regrésense al capítulo 11. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Es decir, que Dios consideró su obra aunque lo mataron, ¿verdad? Fíjese cómo dice el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios,
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se fijan? Luego dice el 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero tenía fe, ¿verdad? Tenía fe y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Verdad? O sea, esos son los que ya corrieron. Pero fíjese cómo termina hablando de otros que ya corrieron. Versículo 32, búsquenlo. Estos son testimonios de otros que ya corrieron. Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjese cómo dice lo que sigue. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una mejor cosa para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esos son los que ya corrieron. Y cuando el escritor dice, por tanto, nosotros también corramos, quiere decir que si ellos pudieron, nosotros también. Entonces, la primera razón es, tenemos que correr porque sí podemos. Hay una segunda, dice el versículo, por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿verdad? Fíjense que ahí la palabra testigos debemos de considerarla como testimonios. Testimonios. Es una nube tan grande de testimonios. Es decir, hermanos, que hay muchas personas que ya lo han hecho. O sea, alguien pudo y otro también pudo y otro también y otro también y otro también y otro también. Y nada más es que nosotros también. Esas son dos razones. Tú vas a correr la carrera porque sí puedes. Y la segunda es, tienes que correr la carrera porque hay otros testimonios que ya lo lograron. No sé qué pase por su mente, hermanos, cuando ustedes tienen problemas, pero seguramente pasa por su mente que no pueden. Porque por mi mente sí pasa. Y cuando conocemos de un testimonio de alguien que ya pasó por lo nuestro, el objetivo es que confiemos que nosotros también vamos a poder. Miren, tenemos pensamientos tan tontos, torpes, que dan risa si los contamos a los demás, porque otra persona con experiencia dice, le decía yo a la hermana Marta, no se vayan a reír de mí, pero es verdad. He pensado y he dicho varias veces, un día voy a aprender a hacer frijoles de la olla. Qué tonto pensamiento, ¿verdad? Bueno, ese soy yo, no tengo esa experiencia. Pienso que si me pongo a hacer frijoles de la olla, digo, ¿y si se secan? Porque yo he visto que luego se tira. ¿Y la sal a qué hora? ¿Y cuánta cantidad? Porque no es de a puñito. Y luego, ¿cuándo voy a saber cuándo ya está? No sé nada de eso, hermanos, de veras.
No sé nada de eso. Ah, ¿usted me puede explicar cómo va? ¿Está fácil? Pues cuando no sabemos, pues es difícil. Sí, hermanos. Quédese en el punto. Cuando no sabemos, tenemos ese tipo de pensamientos tontos. Y usted puede tener pensamientos muy torpes porque usted no sabe. Pero cuando alguien le dice, está bien fácil, ir, le haces así y así. Y se puede. Cuando yo empecé a trabajar con el hermano Juan de los Mariscos, cuando estaba más chiquito, sí, hace mucho. Empecé ahí a picar jitomate, cebolla, no sé, eso sí la sé, ¿no? Lavar trastes, limpiar. Pero un día me dijo, oye, mano, hay que pelar camarón. Y cuando dijo eso dije, no me gusta el caldo de camarón para no pelar el camarón. ¿Por qué? Porque agarraba el camarón y aquí y acá y acá y de aquí a que lo peló ya se le perdió el gusto al caldo. A ver, ¿alguno de ustedes llegó a pensar así? ¿Verdad que sí? Entonces cuando digo, no. Y luego se acerca el hermano y dice, no hombre, está bien fácil, y lo agarra así, 1, 2, y ahí está, ya quedó. Y cuando veo cómo le hace, digo, caray, está bien fácil. Sí, nada más es confiar que alguien nos dice bien fácil. Está fácil, ¿verdad? Hermanos, seguramente los problemas van a venir a su vida. Y a lo mejor usted no va a dejar de ser cristiano, pero usted seguro va a decir no. Seguro va a decir no. Como yo, cuando me dijo la hermana, los problemas vienen a mi vida, hermano, y son pequeñitos. Especialmente los problemas como predicador. Y he pensado y he dicho, ¿por qué no renuncio? La verdad. Porque los problemas, hermanos, cuando usted los siente, usted no percibe lo que la gente le va a decir porque el otro no está sintiendo lo mismo. Un día vine aquí con el hermano Juan y estaba Salomón también. Me asinceré con ellos y me dieron ganas de llorar porque yo pensé que me iba a morir. Habían pasado 3 días donde un piquete aquí en el corazón, así feo, como con unas tijeras, me despertaba a las 5 de la mañana. Feo. Y como es en el corazón, ¿qué piensa uno? Que se va a morir. Pero esa ya era la conclusión, hermanos. Era lo más feo porque los piquetes habían empezado meses atrás cuando me dio COVID. En la cabeza, me llegaba a los dientes, en la espalda, en la espinilla, en la ingle. Pero cuando me dio en el corazón, sentí que me iba a morir. Entonces el hermano Juan me dijo, no, mejor vaya al doctor. Entonces, cuando yo pienso que es algo grave, yo pienso en el dinero. No tengo dinero porque va a ser algo grave, ¿no? Y el hermano se ofreció a darme. Y resulta que no eran, o sea, sí tenía dañado mi corazón, ¿no? Pero los piquetes no eran por eso, ¿no? Después, el mismo día que fui por mis resultados, me vio un cardiólogo y me dijo, Felipe, no te vas a morir, tú vas a vivir 80 años, nomás hazme caso. Y dormí muy bien. Pero antes de que me dijeran eso, hermanos, créame que quien ha pasado por la experiencia de que siente que se va a morir, siente un cansancio, hermanos, pero un cansancio horrible en los huesos, ¿verdad? Pero si alguien con su experiencia nos habla, deberíamos de confiar. Dice el escritor, otros ya pudieron. Vea lo que yo le leí. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de estos prisiones y cárceles, por ser cristianos, es decir, por ser fieles a Dios. Nada más por ser fieles a Dios. Cuando yo veo esas historias, yo digo, no, de veras que yo sí soy bien cobarde. Pero no debería ser cobarde. Lo que debería hacer es ponerme los tenis, el short, la sudadera, el reloj y ponerme a correr, ¿verdad? Digamos metafóricamente.
Lo que uno tiene que hacer es sacudirse y avanzar, hermanos. Y mañana, el miércoles, el sábado, para el otro año, cuando usted pase eso, acuérdese de mí, de lo que le hablé hoy. Mire, vamos a seguir leyendo porque no se acaba ahí el versículo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, ahora nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas. Si algo puede obstruir su carrera, es peso. Es peso. Incluso es con lo que se entrenan. Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, los que entrenaban box, entrenaban con peso extra. No sé si se llamaban polainas o algo así, ¿no? ¿Verdad? Que se amarran aquí unos pedazos de piel que adentro tienen como balines, metal, y más pesado, ¿no? Ah, bueno, para correr hay que correr ligerito, quítate el peso, ¿sí? Y luego dice, y el pecado que nos asedia. Considera estas dos ideas así sencillo. El peso no es el pecado es aparte, pero el peso es lo que le puede obstruir correr, como por ejemplo, ahí en la carta, en el capítulo 6 es su ignorancia. Todo lo que le estorbe correr. Si su ignorancia como cristiano va a ser un obstáculo para que usted corra, mejor madure. Mejor madure. El escritor en el capítulo 6 dice, oigan hermanos, ustedes hace un montón que son cristianos, pero no han escuchado bien la palabra. Y hay que darles otra vez lechita en el biberón y arrullarlos. Porque son niños, bebés, inmaduros. No, vamos adelante a la perfección, dice el escritor. Así es que si usted no madura, ese es un peso grande. Por eso tenemos que enseñarle, por eso tenemos que educarlo, por eso tenemos que darle discipulado. Para que crezca, madure. Cuando enfrente los problemas, vea si su manera de pensar no está basado en su peso extra, su inmadurez, y sacúdase. Y luego dice, y el pecado que nos asedia, esto está duro. Esto está duro porque, fíjense que normalmente nosotros vemos el pecado así. El pecado lo vemos como un impulso o como un antojo, ¿verdad? Así vemos el pecado. Un impulso o un antojo. Pero el escritor no dice que el pecado hace eso. No. El pecado es un enemigo que te rodea. Corta las salidas para que no escapes y caigas en él. La palabra asediar se usaba cuando una colonia, una comunidad, una ciudad cerraba sus puertas y el ejército enemigo venía y asediaba la ciudad, es decir, la rodeaba. Le quitaba el suministro del agua, le quitaba el suministro de la comida, se ponía donde estaba la salida. Si había lugares ocultos, cuevas, calle, lo que sea, lo tapaba. Y entonces dejaba sin comer y sin agua a la ciudad. ¿Usted cree que no iban a abrir las puertas? O sea, estaban rodeados. Y si no salían, agarraban las catapultas, ¿no? Digo, es un recurso de la Edad Media, pero según lo puede entender. Si no salen, nosotros aventamos allá la lumbre. ¿Quieren agua? Les dejamos el agua, pero se las envenenamos. Eso es lo que hacían sobre las ciudades. Bueno, esa es la idea que usted debe de tener sobre el pecado. El pecado es un enemigo poderoso. Y si usted quiere seguir adelante como cristiano, usted debe considerarlo muy en serio. Muy en serio. Porque usted también puede renunciar a Dios a causa de su pecado. Pero el escritor dice, para que tú corras, tienes que hacer a un lado eso. Sacúdete. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Y luego viene el punto que a mí más me gusta, que hay dos maneras que nos van a ayudar a correr. La primera está ahí en ese mismo versículo. Corramos, ¿cómo dice después de corramos?
Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Corramos con paciencia. Esa es la primera manera. Corramos con paciencia. El otro día vi un TikTok. No eres TikTok, pues yo no tengo TikTok. En el Face de esos Reels, se llaman, ¿verdad? Videos cortos. De esa gente que agarra un audio que no es de ella, pero le pone sus... TikToks en Instagram. Eso, sí. Dice, yo creo que mi paciencia es china porque no me dura. A lo mejor, ¿verdad? Bueno, dice el escritor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, correr con paciencia sería a la primera volver atrás. Correr con paciencia sería a la primera, sería, no, yo hasta aquí. A la primera. ¿Qué tal a la segunda? ¿Y a la tercera? ¿No, verdad? Mire que si los que van aquí al gimnasio, a ver, ¿quién va al gimnasio? Ernesto, Alex, Jocelyn, Yuli, jala Yuli. Van al gimnasio. Los del gimnasio quieren ver músculo, ¿verdad? Y después de hacer, por ejemplo, pierna, ¿cómo quedas? El otro día fui con Alex ahí a la 19 y nos sentamos en una mesa y le digo, ¿tienes libreta? Dice, sí, le digo, pues tráetela. Le dice, me hubieras dicho. Y luego se levanta y le hace. ¿Cuánto tarda tu cuerpo en meses para que veas los resultados y digas, ájala, qué chido? Meses. Meses, ¿verdad que sí? Y luego eso, miren, si ustedes lo ven crudamente, eso es hacerle daño a su cuerpo, ¿verdad? Le hacen daño a sus músculos porque hay que romper el músculo para que se construya y se haga más voluminoso. Y duele, ¿verdad? Bueno, pues si ahí necesita uno paciencia, hermanos, para la vida también. Esa es la verdad, necesitamos programarnos para ser pacientes y perseverar. O sea, si vamos a poner un negocio, todos debemos entender que, pues no se va a clientar en la primera semana, a lo mejor ni en un mes. Y luego un mes uno va a decir, no, creo que me equivoqué. Como que, no, le hice caso a mis impulsos y no debí de haberlo hecho. Cuando en realidad no ha sido paciente, ¿no? A lo mejor le falta sabiduría. Pero la paciencia lo que quiere decir, hermanos, es que nosotros debemos de perseverar. Aguanta. Aguanta y va a llegar el efecto compuesto, ¿verdad? Tus buenas elecciones acertadas, persistes y lo logras. Entonces nuestra carrera debemos de ser pacientes, hermanos. Yo creo que eso soy hasta ahora, por eso no he renunciado. Necesito ser paciente. Pero hay una bien bonita y a lo mejor es la más dura. Fíjense cómo dice el versículo 2, esta es la segunda manera. ¿Qué tenemos que hacer si realmente vamos a correr? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Es decir, que cuando venga una dificultad a tu vida o a tu casa, cuando los enemigos tuyos sean los de tu casa, los que están alrededor tuyo, cuando enfrentes a las personas que te odian, sin conocerte, o que levantan falsos, o cuando lo sientas en carne viva tu dolor. Dice el escritor, pon los ojos en Jesús. Y no está diciendo que tenga una foto ahí en su casa, o en su celular, o que la traiga de amuleto, ¿no? Como López Obrador con su detente, ¿se acuerdan? No está diciendo eso. Fíjese cómo va a desarrollar la idea de qué significa poner los ojos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la... Fíjense nada más lo que dice. Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, si Dios nos está diciendo que tenemos una carrera larga,
el escritor nos está diciendo, ¿qué crees? Jesucristo la diseñó. Él la diseñó, él dijo, va a ser así, 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 va a ser duro y vas a necesitar paciencia y vas a tener que perseverar y te vas a tener que sacudir y vas a tener que luchar con el pecado cuando te asedie y vas a tener que ganarle. Sí puedes. Él la diseñó, que así iba a ser. Él es el autor, como el autor de los libros que tenemos acá, ¿no? Ellos lo escribieron, Jesucristo escribió esta historia. Pero luego dice, pero también Él es el consumador. O sea, Dios se hace hombre para ponernos la muestra, hermanos. Cuando Dios nos diseña a nosotros los seres humanos, nos diseña a su imagen para gobernar este mundo y perdimos. Y vino otro y perdió. Y vino otro y perdió. Y el primero se llamó Adán. Pero se prometió que iba a venir el hijo de Adán, que sí iba a poder. Y un día vino ese hijo de Adán y ese es Cristo. Y Jesucristo dice, yo sí puedo. Yo sí puedo. Y si yo puedo es porque tú también puedes. Él diseñó la carrera y Él nos puso el ejemplo. Y ese ejemplo nos lo puso con sufrimiento, hermanos. Porque Él lo diseñó así. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, el cual, fíjese cómo dice esta imagen, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta esta imagen, hermanos, se las voy a explicar. Miren, ahí está la cámara, ¿verdad? Aquí está el púlpito y acá estoy yo. Son 3 puntos, 1, 2, 3. Lo que dice el texto es que al Señor Jesucristo le pusieron un gozo delante de él. Allá, ese punto. Un gozo. Es como si le hubieran puesto el resultado de su trabajo. Es la visión. Es imaginar el futuro, cómo va a acabar. Es verlo realizado ya, ahí está. Y luego dice, pero por el gozo puesto delante de él, menospreció, ¿qué dice? El oprobio. El que estaba acá antes. Menospreció el oprobio, ¿qué dice? Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Verdad que sí? O sea que a él le dijeron que el gozo, el resultado, el éxito, primero tenía que atravesar por esto que era la cruz. Y él, entre valorar aquello y esto, dijo, no hombre, aquello sí vale esto. Y si yo para llegar allá tengo que pasar por aquí, seguro que lo paso. Porque aquel vale más que este. Menospreció lo oprobio y sufrió la cruz porque le pusieron el gozo adelante. Y ese es el problema cuando nosotros vamos a enfrentar problemas. Nomás vemos el problema. ¿No les ha pasado que cuando tienen un problema solo se concentran en el problema, reaccionan al problema, se quejan porque les duele el problema, pero no se concentran en la solución? Hay un escritor que se llama Brian Tracy, que cuando habla de las metas que uno tiene que cumplir, le enseña 12 pasos para cumplir sus metas y uno de esos dice, concéntrese en los obstáculos, lo que usted tiene que vencer para conseguir su meta y dé gracias a Dios por los problemas, porque sin esos problemas usted no puede llegar a una meta. Y eso parece que dice aquí, miren, el Señor Jesucristo, cuando le pusieron el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Eso quiere decir que nada de lo que nosotros suframos es mayor que el gozo que Dios nos va a dar, hermanos. Nada es mayor que nuestra vida eterna. Nada es mayor que una vida construida de placer. Fíjese qué bonito dice este versículo de Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
O sea, hay un futuro que nos está esperando. Pero lo que dice el escritor a los hebreos es que nosotros vamos a sufrir por ese futuro. Y todo esto tiene que contribuir a nuestra capacitación para que nosotros nos sacudamos, hermanos, y ahora sí nos pongamos a correr. Si el Señor Jesucristo recorrió ese camino y lo mataron, difícilmente pensamos en nuestros problemas a Jesucristo como nuestro ejemplo, pero lo es. Lo es. Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Uno podría bien pensar, a ver, ¿el Señor Jesucristo aguantaría? Y siempre va a decir que sí. ¿Aguantó el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Humillaciones? Era el rey y le pusieron una corona de espinas para burlarse de él, ¿verdad? Era profeta porque podía conocer los misterios de Dios. Le taparon la cabeza y le daban de bofetadas y le decían, a ver, profetízanos quién te pegó. ¿Verdad? Bueno, ese es mi Señor, ese es su Señor de ustedes. ¿Por qué hacía eso? Porque menospreció la cruz, el oprobio, por el gozo puesto que le pusieron adelante. Fíjese que el texto no nos enseña a que no nos va a costar correr, no nos enseña eso. Lo que el texto busca es que capacitarnos, convencernos, desarmarnos, hermanos, cualquier excusa que nosotros tengamos para no renunciar y avanzar. Eso es lo que busca. Y en eso es donde nosotros nos tenemos que concentrar. Yo espero verlos aquí para el otro domingo, hermanos. Y luego para el otro. Y el próximo año. Si usted respondió a esta predicación. Mire, al rato a lo mejor tiene un problema. Y cuando tenga ese problema, acuérdese de la palabra de Dios. O mañana, cuando ya su mente está más fresca, menos pensando en la predicación, acuérdese cuando venga el problema. Y obedezca a Cristo. Corramos la carrera que tenemos por delante. Si un año estamos aquí, qué bueno. Y si no, que estemos en un lugar más grande. Y si no estamos en la tierra, que estemos con Dios, hermanos. Porque no renunciamos, sino porque corrimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos en esta mañana porque nos das tu palabra. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Somos débiles, pero tú nos puedes llenar de fortaleza. Por favor, Señor, no permitas que ninguno de mis hermanos presentes y de los que no están presentes, que hoy no vinieron, no permitas que ninguno de esta bonita familia que nos has dado renuncie. Fortalécenos, Señor, que podamos tener mejores músculos para correr mejor, que tengamos unas piernas, Señor, que corran hacia adelante y no para atrás. Que si nos cansamos, que tú nos des más fuerzas, Señor, y saquemos fuerzas de debilidad como otros que ya corrieron lo hicieron. Que consideremos el testimonio de aquellos que dieron su vida, Señor, solamente por seguirte, para que nosotros estemos inspirados para seguir adelante. Señor, pero si nada nos pasa, también ayúdanos a seguir adelante. Y si después de 1 o 2 años algo nos pasa y vienen los problemas duros, que recordemos y que todo este tiempo haya sido para capacitarnos, para seguir avanzando. Ayúdanos a correr, Señor, hasta que nos encontremos cara a cara contigo. Bendito seas. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permitiste estar aquí. Despídenos con bien, llévanos a nuestros lugares donde tenemos que ir, Señor. Danos un bonito día de trabajo. Responde las peticiones que te pedimos en esta mañana, Señor. Y por favor, danos siempre un corazón agradecido, que te tema, que te busque, que te honre y que te ame. Bendito seas. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Gracias. Salúdense.